Mi papá siempre, o sea, fue muy cariñoso con nosotros. Muy responsable. Nunca nos separamos, nunca nos dejó solos. Toda la vida le gustó, él le gustó mucho el campo, pero toda la vida trabajó en el campo. El domingo yo sí me levanté con un presentimiento como de llamarlo. Lo que hice fue coger un celular y marcarle a mi papá. Sistema correo de voz. Entonces el celular sonaba apagado. Entonces me cogió desespero. Inicialmente recibimos un llamado donde nos alertaban sobre la desaparición de una persona. Llegamos y los broches estaban todos llenos de alambres. Yo entré y miramos por todos los lados a ver a qué era lo que él, a ver qué había dejado. Cuando vimos, yo vi una tabla ya de hojas, cuando vimos que era él que estaba ahí con la manito así por fuera. En realidad fue bastante impactante. En esta parte se encontraba don Gildardo enterrado. Se encontraba el cuerpo cubierto por tierra, piedras. Fueron 14 machetazos que sufrió la persona en el cuerpo. Fuera de eso, lo incineró. Uno empieza a echarse culpas por haberlo dejado solo. O sea, sin necesidad, porque no tenía necesidad de estar allá. Tratando de desviar, tratando de ocultar lo que en realidad ocurrió. Sabía disimular muy bien, sabía disfrazar muy bien de pronto esa crueldad que en su corazón había. Buenas noches, soy Alejandra Giraldo. Don Gildardo Aranzales era un humilde campesino que solo quería disfrutar de su vejez lejos del bullicio de la ciudad y por eso buscó la tranquilidad en el campo. Decidió vivir en el municipio de Venadillo, en Tolima, pero después de vivir allí unos años fue víctima de un aterrador crimen, uno que enlutó a la región. ¿Quién habría asesinado y a sangre fría a don Gildardo Aranzales? Ahora ustedes serán testigos de todo el proceso de principio a fin. Esta noche Paola Rojas nos cuenta la historia de un asesinato que retó a las autoridades. Así comienza Engaño Codicioso. El municipio de Venadillo, que desde el aire parece una postal, fue escenario de un aterrador crimen. Y en cada una de sus tranquilas y amplias calles, con casas coloridas, no se hablaba de otra cosa más que de la muerte de don Gildardo Aranzales y de quién habría podido cegarle la vida a tan querido habitante de la región. Uno siempre se pone a imaginar si lo torturaron, lo hicieron sufrir mucho para darle muerte, o siempre se pregunta cómo y por qué. Ana Lucía Aranzales era su hija. No hay día que yo me levante sin pensar en mi papá. Gildardo tenía 78 años de edad y durante 48 estuvo casado con María Antonia Villalobos. Nos conocimos en una finca, sí señora. Yo estaba de 18 años y él ya tenía 30. Y allá nos conocimos y de pronto nos fuimos a vivir. Y de ahí nunca nos separamos. Tuvieron 5 hijos. Él era una persona muy noble. Él era noble, él no se le veía nunca
de mal genio. Yo sí soy de mal genio, pero él era muy paciente, era una persona muy paciente y trabajador. Él nunca era una grosería ni nada conmigo. Y ahí llegaron los hijos y se encariñó a esos hijos y más bien me echó a mí a un lado y se encariñó fue de los hijos. Mi papá siempre, o sea, fue muy cariñoso con nosotros, siempre el orgullo de él eran los hijos. Si bien desde que sus hijos estaban pequeños, Gildardo y María Antonia se fueron a vivir a la ciudad de Ibagué, Gildardo siempre vivió del campo. Él trabajaba en la agricultura, él trabajaba en arroceras. Él le gustó toda la vida, fue en el campo trabajando, él manejaba tractor, manejaba máquinas de cortar arroz. Y así lo hizo hasta que cumplió 77 años de edad. Ya con sus hijos adultos y habiendo realizado el sueño de darle una casa propia a su familia, Gildardo decidió retirarse de su trabajo, disfrutar de sus nietos, su pensión y estar donde más le gustaba. Consiguió una cicla que para ir a montar en cicla, él por las tardes iba y deshierbaba por ahí alrededor. No le gustaba pues como el ruido de la ciudad ni nada, sino estar allá tranquilo. Y siguiendo ese instinto natural por la vida de campo, a principios de 2017 Gildardo tomó la decisión de irse a cuidar esta pequeña finca, ubicada en el municipio de Venadillo, a 2 horas de Ibagué. Era de un tío suyo, quien antes de fallecer le pidió que la cuidara. Que él vivía allá solo, y entonces nosotros le decíamos que no, que se viniera para acá, y él decía que no, que acá la ciudad que venía a ver 4 paredes. Pues allá sembraba árboles y vivía allá, tenía animales, tenía un perro, tenía gatos y pues la vida del campo, ¿no? Él venía una vez a la semana, venía. Él decía que no, que él estaba bien allá, que él hacía de comer. Le decía yo, ¿y usted sí se alimenta bien? Dijo, sí, yo compro pollo, compro carne, cocino lentejas, hago lentejas. Y él no se veía que estuviera mal de salud, ¿no? De vez en cuando, Gildardo era acompañado por un primo lejano, Alexander Aranzales, quien le ayudaba en labores de campo. Nosotras dos siempre nos acostumbrábamos a llamarlo todos los días. Mi hermana lo llamaba por la mañana y yo lo llamaba a mediodía después del almuerzo, a la hora del almuerzo. Pero el domingo 22 de abril de 2018, esa rutina que mantuvieron durante un año cambió. Por varias horas, don Gildardo se desapareció. Nadie sabía nada de él. Entonces el celular sonaba apagado. Entonces me cogió desespero. Yo lo que hice fue que me acordé del señor Galindo, que es el vecino, y yo le dije, hágame el favor y me busca a mi papá, que es que mi papá, yo le estoy marcando y no tiene el celular prendido. Y el vecino de don Gildardo, a quien Ana acudió, no tardó mucho en darle una razón. Mija, pues le cuento que yo casi no puedo entrar allá. Eso tenía alambre por todos los lados y en la cocina hay una linterna que no es de su papá. Yo no voy a entrar más porque quién sabe qué haya pasado y después me echen la culpa a mí, me dijo hasta así. De inmediato, Ana y María Antonia se comunicaron con la policía. El subintendente Yair Sneider Rodríguez Sánchez de la SIJIN del Tolima fue uno de los investigadores que manejó el caso. Inicialmente recibimos un llamado donde nos alertaban sobre la desaparición de una persona del sector. La comunidad un poco alarmada, pues ese ciudadano era una persona muy conocida y muy allegada a las personas del sitio. Desplazarse desde Ibagué hasta Venadillo puede tardar hasta 2 horas. Así que mientras la policía llegaba a la finca, familiares de Gildardo que vivían en el pueblo se adelantaron y empezaron la búsqueda. Entonces yo me vine con el compañero que tenía y llegamos y los broches estaban todos llenos de alambres. Georgina Villalobos es tía de Ana. ¿Y usted también entró y cuando se llegó usted empezó a buscarlo acá, doña Georgina, a llamarlo? Sí, señora.
Yo entré y miramos por todos los lados a ver a qué era lo que él, a ver qué había dejado, nada, no lo encontrábamos. O sea, no había dejado una nota, nada explicando. No, señora. Entonces cuando yo vi una tabla allá de hojas. Junto a unos limones en el suelo había algo que llamó la atención de Georgina. Estaba ahí con la manito así por fuera. Yo gritaba y gritaba y lloraba pues de la angustia de ver que él estaba así, ya se veía el sombrero ahí untado de sangre, las matas de plátano untadas de sangre. Yo, la verdad, yo no fui capaz de ir hasta allá, hasta el lugar. No fui, o sea, a mí me dijeron su papá está enterrado ahí, yo no fui capaz de ir hasta allá. Y simplemente yo llamé a mi mamá y le dije que mi papá estaba muerto, que estaba enterrado y que pues que no lo habíamos, que estábamos esperando a la policía para que lo sacara de ahí. En camino hacia la finca ya iba un grupo de uniformados de la SIJIN. Encabezado por los investigadores Jair Sneider Rodríguez Sánchez y Pedro Andrés Loaiza. Era un reto muy grande porque era en zona rural, no habían cámaras, los vecinos de las fincas a la otra finca son muy lejos, o sea que no se sabía absolutamente nada que había pasado en ese lugar. Nosotros al ingresar empezamos a hacer un rastreo minucioso por el sector, empezamos a evidenciar manchas de sangre. ¿En toda esa parte? En la parte de las matas de plátano encontramos un sombrero impregnado en sangre. Vimos que había como una especie de fogata por ese sector. Ustedes llegan a este punto y exactamente qué es lo que ustedes hallan acá. En esta parte se encontraba don Gildardo enterrado. Se encontraba el cuerpo cubierto por tierra, piedras. Sobre él había unas hojas de mango y una hoja de palma. Nosotros al momento de retirar esas hojas observamos una media mano. Se salía sobre la tierra y los dedos los tenía totalmente calcinados. Los investigadores tenían una versión de lo que habría podido ocurrir. A pesar de las heridas que sufrió, a pesar de haber sido incinerado y a pesar de haber sido enterrado, este señor seguía con vida. ¿Por qué? Porque él sacó una mano y la dejó empuñada como queriendo mostrar algo. El 23 de abril de 2018, Medicina Legal Seccional Tolima presentó el informe de necropsia realizado al cuerpo de don Gildardo y el resultado no podía ser peor. En su cuerpo fueron halladas 12 heridas de arma blanca, principalmente en cara y cabeza, además de quemaduras en más del 90% de su cuerpo. Así decía parte de la necropsia hecha por Medicina Legal. Hay lesiones en manos y miembros superiores que indican lucha y defensa. El trauma observado permite considerar que el ahora occiso intenta defenderse del agresor o agresores. ¿Quién podría haber asesinado de una manera tan brutal a Gildardo Aranzales? En la vereda había un rumor que hora tras hora cogía más fuerza. Que había sido amenazado por unos grupos armados, que por la guerrilla, y que le habían dado 48 horas de que mi papá desocupara la finca. Yo pegué el grito, es mentira, mi papá no nos ha dicho porque mi papá nos contaba todo. Sí era creíble porque pues en fechas anteriores sí se tenía información de años anteriores de que sí habían grupos por ese sector.
Sin embargo, aunque la versión no era del todo descartable, había un detalle que para las autoridades no era coherente. La sevicia que utilizaron para ultimar a don Gildardo, pues en realidad se nos convirtió en un reto principal para nosotros. No es común actuar de esos grupos ilegales. Para los investigadores, su muerte parecía estar más relacionada con alguien que quería vengarse de él. Durante un trayecto de varias semanas nos tomó corroborar con las personas del sector y con la inteligencia policial y militar que efectivamente no había injerencia de ningún grupo al margen de la ley por este sitio. El ejército confirmó que en la zona no había grupos ilegales. En ese momento nos sentimos muy mal porque pues que de la investigación ya no había nada. Entonces tocó volver a replantear la investigación. Los investigadores Rodríguez y Loaiza solo estaban seguros de algo. Si no había sido por extorsión o vacuna por parte de un grupo armado, un problema muy grande debió tener don Gildardo para que alguien quisiera hacerle daño. Ya de ahí iniciamos a verificar si de pronto no pudo haber sido la participación de alguno de sus vecinos. Y fue ahí donde salió a relucir un detalle que hasta el momento no había sido muy relevante. Las heridas que le causaron a don Gildardo para causarle la muerte. Según el dictamen de medicina legal, todas las heridas en el cuerpo de don Gildardo eran de forma alargada, con bordes bien definidos y en algunos casos hasta con 11 centímetros de diámetro. Pues por la dimensión de las heridas, como la describía el perito en medicina legal, pues efectivamente podíamos deducir que se trataba de un arma blanca tipo machete. Debido a que en el lugar de los hechos nunca se encontró el arma homicida, los investigadores intuían que si hallaban ese machete con el que posiblemente había sido atacado don Gildardo, encontrarían al asesino. Ese trabajo, pues era un trabajo arduo, ¿no? Porque son muchas fincas aquí alrededor, muchas personas con machete, o sea, era una labor dispendiosa para ustedes. Bastante desgastante. Rodríguez y Loaiza empezaron a buscar finca por finca. Pero lo que no sabían es que estaban a punto de destapar un impresionante secreto. Encontrar el arma homicida no sería una tarea fácil para las autoridades. Debían recorrer una zona bastante extensa, una con muchas fincas y casas de campo. ¿Lo lograrán? Ya volvemos con el rastro. Los investigadores estaban contrarreloj, tenían el tiempo contado. Si no hallaban pronto el machete con el que presumían que habían asesinado a don Gildardo Aranzales, corrían el riesgo de que este caso quedara impune. Sabían que esta era la única manera de descubrir al homicida. Pero la gran pregunta era ¿quién y por qué habría querido terminar con la vida de don Gildardo? Así continúa esta investigación de Paola Rojas. Engaño codicioso. El 22 de abril de 2018, un manto de muerte cubrió al municipio de Venadillo, Tolima. Yo gritaba y lloraba. Se veía el sombrero ahí untado de sangre, las piedras con que le dieron y las matas de plátano untadas de sangre. Don Gildardo Aranzales fue brutalmente asesinado en su propia finca. Y ella se agachó a recoger los limones y cuando se agachó a recoger los limones, salieron moscas. Eso estaba tapado con muchas piedras, con muchos palos de leña. Enterrado en la parte trasera de la tierra en la que vivía hacía un año. Quisiera como uno devolver el tiempo y habernos lo llevado como a las malas. La familia pues tenían un dolor, estaban muy tristes
querían saber qué pasó con su familiar, por qué esa muerte tan extraña y tan horrorífica. El reto era saber quién lo había hecho. Estábamos completamente en la nada. La finca donde vivía don Gildardo queda en zona rural y apartada del municipio de Venadillo. Don Gildardo era una persona muy tranquila, también era una persona muy callada, muy aislada y muy centrada en sus cosas personales, que muchas veces se mostraba apático y poco sociable. Por lo que era extraño pensar en que hubiera tenido un problema personal con alguien. Así que para las autoridades, encontrar el machete con el que al parecer había sido asesinado don Gildardo era el único camino para hallar al asesino. Hallar esa arma era fundamental para nosotros, o por lo menos tener algún indicio por donde iniciar una investigación un poco más a fondo. Y para los investigadores Rodríguez y Loaiza, caminar era la única opción si querían resolver el crimen. ¿Cuánto tiempo, investigador, recorrieron ustedes estos caminos buscando pues esa presunta arma homicida que seguía al parecer toda por este sector? Yo creo que tardamos alrededor más o menos de 2 a 3 semanas en esas labores investigativas, preguntando, relacionándonos con las personas del sector. Pero esto no era tarea fácil. ¿Cómo está? Igual hay que tener en cuenta que las personas que viven en esos sectores son demasiado apáticas a veces a nosotros las autoridades, y más cuando venimos a investigar un delito de esa magnitud que se ha presentado aquí en el sector. Ustedes entonces venían puerta a puerta buscando, tratando de hablar con la gente para ver qué información obtenían de este crimen. Finca por finca, íbamos finca por finca, a cada una de ellas llegábamos, intentábamos interactuar con las personas, indagarles sobre si tenían conocimiento o habían escuchado algo o que nos dieran alguna pista. Durante casi 3 semanas, los investigadores de la SIJIN visitaron por lo menos 30 cuartos de herramienta como este, donde quienes viven en el campo por lo general guardan todos sus elementos de trabajo. Buscaban un machete con el que presuntamente le habrían quitado la vida a don Gildardo Aranzales. A nosotros lo que queríamos era que se supiera la verdad, o sea, que supiera quién era el que había matado a mi papá y por qué lo había matado. Las preguntas atormentaban a Ana. Pero nadie se dio cuenta, ¿por qué no se dio cuenta? O sea, uno se siente impotente porque uno pregunta y nadie sabía nada, entonces era como una angustia, como una incertidumbre sin saber. Y aunque los únicos que podían averiguarlo eran los investigadores de la SIJIN, las cosas no estaban saliendo como esperaban. Ya llevamos bastantes días, no hemos logrado establecer ningún punto que nos fuera favorable hacia esta investigación. ¿Llegaron en algún momento, en ese momento, pensar quizás que iba a ser infructuoso, que realmente este iba a ser un caso muy difícil de resolver? Ya estábamos tirando la toalla, la verdad. Ya estábamos a punto de quizás dejar de buscar por ese lado e iniciar otra línea investigativa, hasta que pues digamos que nos apareció una pista que quizás nos podría ser favorable. ¿Cuál fue esa pista? Llegamos a una casa y pues la dinámica que veníamos preguntando sobre sus herramientas, sobre sus armas blancas, hasta que hubo una casa donde nos dijeron que habían extraviado el machete. ¿Extraviado un machete? Para un campesino, el machete es una herramienta esencial de trabajo, por lo que para los hombres de la SIJIN era muy poco creíble que en una casa de campo no tuvieran esta herramienta. La familia que se mostró más apática hacia nosotros, que fue la que mostró más barreras al momento de abordarlos, al momento de querer interactuar con ellos. ¿Ellos qué decían puntualmente? ¿Que no tenían machete, que les había perdido? Que el machete lo habían prestado,
¿Y decían que a quién? días anteriores habían prestado el machete. Nos manifestaban que a un trabajador, pero pues era una versión demasiado débil, como la querían dejar ver ellos. Se trataba de una pareja de campesinos. Vivían a 15 minutos de la finca de don Gildardo Aranzales. La señora que nos entrevistamos nos indicaba que ella era ama de casa y que su esposo o su pareja, su compañero, trabajaba en el jornal por aquí en el sector. Parte de su declaración quedó grabada en este video. Présteme la macheta. Entonces yo le presté la macheta y le dije, no me la vayan a embolatar porque esa macheta es de cortar la leña yo. Dijo, ya vengo, no supe para dónde cogió. ¿Usted le preguntó por el machete? Le pregunté a mi hijo que tranquila, que él me lo iba a dar y esta es la hora que no me lo ha mandado. ¿Quién era ese trabajador al que la pareja de campesinos le había prestado su machete? Decidimos preguntarle más en referencia, que si puedan profundizar un poco más del tema. Seguían mostrándose apáticos hacia nosotros. En sus entrevistas, la pareja de esposos solo mencionaba detalles del machete. ¿Puede describir cómo era el machete que usted le prestó? Es negro, la cacha negra. ¿El machete era nuevo u oxidado? ¿Prende? Oxidado. Oxidado. ¿Para qué supuestamente lo habían prestado? Bajar unas papayas y cortar un palo para hacerle una horqueta. Pero siempre evadían decir el nombre de aquel trabajador. Eso no supe pan de agarró. ¿Sería un vecino cercano de don Gildardo? ¿Qué problema otro de pronto tendría mi papá con otras personas que nosotros no supiéramos? O que le debiera a alguien alguna plata o alguna cosa, pero no nos daban respuesta. Para los investigadores de la SIJIN, esta pareja de humildes ancianos sabían mucho más, pero por alguna razón lo querían ocultar. Hasta que 2 o 3 días después de estar como insistiendo en lo mismo, la señora nos indicó que el machete se lo había prestado a alguien conocido. ¿A quién? Al primo de don Gildardo. ¿Recuerdan a Alexander Aranzales, el primo que acompañaba a don Gildardo por momentos en la finca? Según los vecinos, un día antes de que apareciera muerto don Gildardo, ellos le prestaron el machete. Si usted conoce al señor José Alexander Aranzales. Pues yo lo estimo mucho porque es de la familia de mi marido y todo eso. Y él iba a la casa. Sí, o sea, uno como vuelvo y le digo, piensa que porque es primo y era primo hermano, hijo de 2 hermanas, eso no es verdad, eso no puede ser, eso no es mentira lo que está pasando, lo que están investigando es mentira, no puede ser. ¿Pero quién era Alexander Aranzales? ¿Y habría motivos reales para pensar que hubiera asesinado a su propio primo? Mi papá le tenía mucho pesar a él porque él sufre de Parkinson. Y entonces mi papá le tenía pesar y lo ayudaba y todo eso. Alexander tenía 54 años y desde niño había tenido una relación muy cercana con don Gildardo. Él iba a la casa, yo me acuerdo cuando yo estaba niña y normal, mi mamá lo atendía bien y todo, pues un primo normal. Elcira Aranzales es prima de don Gildardo. Él me contaba que tenía sus gallitos, que el uno traía, que el otro traía. Pues sí, como juntos eran pensionados, juntos ayudaban allá. Por lo que pensar que este hombre de apariencia débil y enfermo hubiera podido asesinar a don Gildardo era casi imposible. Se me hacía imposible a mí, la verdad se me hacía imposible. No hay razón por qué haya hecho ese muchacho, yo no creo. Pero la sorpresa no era únicamente para la familia. Su colaboración con las autoridades había sido permanente. Sí, se mostró una persona como que no entendía qué pudo haber ocurrido. Y según la información que siempre les entregó a las autoridades y a la familia, el día de los hechos, él se encontraba lejos de la finca. Esta persona nos dijo que se encontraba en el municipio de Lérida. Los investigadores tenían ahora 2 tareas. Por un lado, verificar en dónde estaba realmente Alexander el 22 de abril de 2018, día en que apareció muerto su primo Gildardo. Como no teníamos testigos, ni teníamos de pronto a alguien que nos hiciera un señalamiento directo de qué pudo haber ocurrido en realidad, decidimos llevar los hechos hacia la parte técnica. Por otro lado, ahondar, si en privado, la relación de Alexander y Gildardo era tan buena como todos suponían. Él se sentía tranquilo y creía que lo que había hecho había sido un crimen perfecto. Alexander Aranzales, el primo más querido y cercano de don Gildardo, era ahora el principal sospechoso.
pero para las autoridades era difícil creer que este hombre enfermo y de apariencia tranquila hubiera podido engañarlos y de esta manera. ¿Qué arrojaría la investigación? Ya regresamos. Lo que las autoridades del Tolima estaban a punto de descubrir era una historia de codicia. Una codicia tan grande que fue capaz de romper este fuerte lazo familiar. Alexander Aranzales guardaba un secreto. ¿Qué era? Así termina esta investigación de Paola Rojas. Engaño codicioso. Un mes después de que don Gildardo Aranzales apareciera muerto en su finca, con 12 heridas de machete en su cuerpo, calcinado y enterrado en su propia huerta, todos los caminos apuntaban a un mismo homicida, su primo Alexander Aranzales. Nos sorprendió bastante, pues hasta el momento ya llevamos varios días buscando alguna pista que nos pudiera ser conducente y pues en realidad este nombramiento que nos hacen del primo de don Gildardo directamente y más que le han prestado un arma blanca a él, tipo machete, pues en realidad nos sorprendió bastante y nos alarmó. Recordemos que según una pareja de esposos, vecinos de don Gildardo, un día antes del macabro hallazgo, coincidencialmente, Alexander les pidió prestado un machete. Llegó por la noche y le dijo que le diera favor y le diera posada. Yo le dije, claro, ¿qué dice? Yo le di comida, se quedó. Al otro día yo mañané a hacer el desayuno para mi esposo para irse y él estaba ahí. Dijo, ya vengo, no supe para dónde cogió. Y según le dijeron a los investigadores, nunca más supieron de él ni del machete. Horas después, la zona se horrorizó con el hallazgo del cuerpo de don Gildardo. Nosotros abordamos a Alexander y Alexander nos dice que él se encontraba ese día, que él ni siquiera se había asomado por la finca y que ese día se encontraba en el municipio de Lérida, Tolima. Así que sin decirle nada a Alexander para no levantar sospechas, los investigadores empezaron a seguirle la pista y a través de su número de celular intentaban descubrir en dónde realmente se encontraba el día del crimen. Pero este es un proceso algo demorado, así que mientras tanto se concentraron en saber cómo era realmente la relación de los dos primos. Empezamos a indagar y a verificar y a desvirtuar la versión que de manera inicial nos había dado don Alexander. Diana Paola Núñez es la directora de Fiscalía Seccional Tolima. Empezamos a construir con todos los vecinos del sector y de las personas que, contrario a lo que él dijo en la versión, mencionaban que ellos no se hablaban constantemente, que no tenían una comunicación fluida. Es decir, la Fiscalía empezó a sospechar que la relación entre Gildardo y su primo no sería tan buena como creían en principio. La clave de esta investigación fue salir al campo, ir en repetidas ocasiones al lugar de los hechos a buscar respuestas de lo que había pasado, hablar con los vecinos. Porque entre más hablaban con los vecinos, más secretos descubrían. Meses antes del homicidio, un pleito empezó a gestarse entre ambos primos. Las primeras pistas las entregó la misma mujer que le prestó el machete a Alexander. Ellos se agarraban a pelear y últimamente en la casa se agarraron a pelear. Y yo le decía que no pelearan, que dejaran eso así. Al parecer, quienes vivían cerca empezaron a notar que Alexander y don Gildardo peleaban por temas relacionados a la finca. Él colocó como una queja. Eva Quintero es la inspectora de policía de Venadillo y en julio de 2017 atendió una denuncia presentada por Alexander. Donde me decía que él tenía una finca, que citara al señor Gildardo porque se estaba diciendo que él era el dueño de la finca. De esas dos quejas usted estableció que había un problema por esa tierra. Sí, por esa tierra, por esa finca. Según el testimonio de la inspectora de policía, la finca, que por años fue de un tío de don Gildardo y de Alexander, se había convertido en la manzana de la discordia entre los dos. Que lo que le importaba era quedarse con ese pedazo de tierra.
Según Ana, su papá un par de veces le contó lo que pasaba. Y él comenzó a llegarle a mi papá a amenazarlo, él llegaba y se llevaba las cosas, los frutos, pero mi papá nunca le decía nada, o sea, mi papá como que no le paraba bolas porque lo veía era como una persona enferma y que como que no, pero nosotros lo veíamos como puras amenazas como de niños, como que eso pues uno nunca se lo imagina, y más un primo que le eran primos hermanos, uno nunca se imagina una cosa de esas. Pero distinto pensaban los investigadores, para quienes Alexander cada vez era más sospechoso del crimen. En ese momento, para nosotros, ya teníamos en realidad un indicio de qué pudo haber ocurrido. Pero faltaba algo más. ¿Recuerdan a Elcira Aranzales, la prima de don Gildardo? Su esposo, pocos días antes del homicidio, estuvo en la finca instalando un poste de luz y fue testigo de algo que fue clave para los investigadores. ¿Qué me dijo Miguel cuando llegó? Ay, no, mija, figure lo que nos pasó, que Gildardo se fue a traer una gaseosa al cruce y resulta que por allá dice que se encontró con Alex y por ahí tuvieron unas voces y resulta de que lo desafió y no sé qué, que él era macho, que él también podía defenderse, que él estaba viejo, pero con ese palito se defendía. ¿Un altercado fuerte? Sí, claro, es fuerte. Entonces mi esposo le dijo a Gildardo, mire Gildardo, no eche en saco roto todas esas amenazas que de pronto, esas palabras que tuvieron usted con Alex, porque uno no sabe. Una amenaza, pocos días antes del crimen, era para las autoridades un indicio fuerte. Pero una mentira dicha por el propio Alexander era prácticamente una confirmación. Esta persona nos dijo que se encontraba en el municipio de Lérida, pero de acuerdo a las llamadas él no se encontraba en Lérida. ¿Dónde estaba? Se encontraba justo en el lugar de los hechos según el informe de medicina legal. En una de las inspecciones a la finca, los investigadores hallaron un teléfono celular bajo unas hojas secas, a pocos centímetros del lugar donde fue incinerado y enterrado don Gildardo. El teléfono estaba registrado a nombre de Alexander Aranzales. Con las pruebas que se lograron obtener, se lograron recaudar, se solicita a la Fiscalía que se libre una orden de captura. Además, según el GPS de su teléfono, Alexander estaba en la finca a la misma hora que, según medicina legal, fue asesinado don Gildardo. Y por intermedio de una orden de allanamiento y registro, ingresamos a la residencia de este ciudadano. El 27 de septiembre, 5 meses después del homicidio, Alexander Aranzales fue capturado en su casa. ¿Qué hallaron en ese cuarto? ¿Algo que lo comprometiera aún más con el crimen? Se incautaron 3 armas blancas tipo machete como elemento material de prueba. ¿Ninguna de esas 3 armas tenía material, rastros de ADN de don Gildardo? Ya por el paso de los días, después de 6 meses más o menos que duró la investigación y de poder esclarecer qué es lo que sucedió en realidad, pues era difícil de pronto encontrar algún rastro biológico o alguna huella en esos elementos. Al momento de su detención, Alexander Aranzales no aceptó cargos. Fue trasladado a la cárcel de Picaleña y sometido a un juicio. La Fiscalía presentó de manera preliminar, de manera inicial, el dictamen firmado o suscrito por el médico legista, donde se evidenció la causa y la manera de la muerte del señor Gildardo, las múltiples heridas que fueron ocasionadas por un arma cortopunzante. ¿Recuerdan el machete? Aquel machete que, según una pareja de vecinos de don Gildardo, le prestaron a Alexander horas antes del homicidio de su primo. Présteme la macheta. Entonces yo le presté la macheta y le dije no me la voy a embolatar porque esa macheta es de cortar la leña yo. ¿El machete actualmente quién lo tiene? No sé, lo cogieron y no me lo entregó él. No sé para dónde lo daría. ¿Quién es él? Pues Alexander. Y de igual manera toda la parte técnica que se desplegó, las búsquedas selectivas, los análisis link que realizamos. Y lo más importante fue la ubicación del teléfono, del aparato celular del victimario en el lugar donde fue encontrado el cuerpo del señor Gildardo. Además, en el juicio la Fiscalía presentó los testimonios de vecinos y familiares
que daban cuenta de las continuas disputas entre Alexander y don Gildardo por la propiedad de la finca. Mi nombre es José Alexander Aranzales, cédula de ciudadanía 6.024.080. Frente a cada testigo siempre estuvo Alexander, quien en silencio se dedicó a llamar la atención del juez sobre su avanzado problema de salud. La defensa del señor Alexander argumentó que como se trataba de una persona que padecía una enfermedad neurológica, que es el Parkinson, no le permitía tener la fuerza ni la estabilidad para poderle haber propinado toda esa serie de heridas en las diferentes partes de su cuerpo. Y teniendo en cuenta justamente su patología, ¿lo hizo solo o creen que realmente hubo más personas involucradas pero nunca se logró establecer? Es difícil dar un parte referente a eso, pero pues observando las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como estaba ubicada la víctima, posiblemente tuvo apoyo de alguna otra persona. Finalmente, el pasado 23 de junio de 2020 se llevó a cabo la audiencia condenatoria. Fue presidida por el juez Hugo Rubio. Allí su abogado defensor Miguel Hurtado intentó que Alexander no fuera enviado a la cárcel, sino que pagara su condena en casa. Por parte de la defensa se considera que el estado de salud actual que presenta el acusado no es compatible con una reclusión. Es por esa razón que en su momento... Petición que no fue compartida por la Fiscalía. No se estableció que este señor tenga incapacidad para pagar la condena. La palabra final la tenía el juez Rubio. Como la situación de salud del sentenciado no resulta incompatible con la vida en prisión, se negará la sustitución de la pena intramural por domiciliaria. Y condenó a Alexander a 33 años y 4 meses de prisión como autor del homicidio agravado de su primo don Gildardo Aranzales. Cuando el señor José Alexander Aranzales le propinó 14 heridas con elemento cortocontundente en diferentes regiones anatómicas a su primo Gildardo Aranzales, de 78 años de edad, hasta ocasionar su deceso. Actualmente Alexander se encuentra en la cárcel de Picaleña, en Ibagué. Lo buscamos para entrevistarlo. Intentamos conocer su versión de los hechos. José Alexander, ¿usted recuerda a su primo don Gildardo? Hábleme de él, ¿cómo era don Gildardo? Pero su salud en la cárcel se ha complicado. Tiene una parálisis avanzada. Y la comunicación con él fue prácticamente imposible. Uno nunca piensa que un primo hermano le vaya a hacer una cosa de esas. Eso es lo que más le remuerde a uno, porque pues él podía haber estado acá con nosotros y todo, y él dijo que no, que él se estaba allá. La finca de los primos Aranzales ahora está sola. Yo siento como si el alma de él estuviera acá, o sea, para mí como que el lugar donde él está es aquí, no en un cementerio. Estas tierras, que en algún momento fueron símbolo de unión. Podíamos haber vivido los dos acá sin tener el uno rencor, o sea, vivir juntos como hermanos, como primos que eran. Terminaron presenciando la destrucción de una familia por cuenta de la excesiva codicia. Decía que la vida de él era sembrar árboles y que quería estarse unos años acá mientras Dios se acordara de él, era lo que él decía.